Este tipo de arte llamamos el estilo de la escuela cusqueña. Llevaron los españoles e italianos hacia Sudamérica, especialmente a Cusco, para enseñar la fe católica. Es un monje a quien le conocemos como el padre de la escuela cusqueña. Su nombre es Bernardo Vitti. Él trataba de enseñar a los indígenas en Cusco la fe católica, pero había un problema. Ellos hablaban español y la gente en Perú en ese siglo XVII, XVI hablaba quechua. No podían comunicarse. Entonces, Bernardo Vitti utilizó el arte para transmitir esta fe en Dios. Como hay un dicho, las imágenes hablan más que 1000 palabras. El estilo cusqueño es una mezcla del estilo barroco. Cuando los españoles trajeron este tipo de arte, ellos tenían sus paisajes europeos, su ropa europeizada, sus colores suaves, pero los indígenas mestizos que aprendieron a pintar incorporaron las costumbres de Cusco, de Perú. Detalles como paisajes andinos de Cusco, usaron flores, pájaros, lindos colores, empezaron a usar ropas más claras, colores más vivos, las caras un poco más indígenas, más dulces. Este arte tiene todos los detalles de la Biblia, pasajes de la Biblia como la Virgen María, la Sagrada Familia, la Última Cena, los ángeles, los santos, los arcángeles. El arte cusqueño incorporó el brocateado, el dorado. Es como en 3 dimensiones, tiene relieve. Es un mineral que se mezcla con diferentes químicos y esta mezcla es un secreto familiar que mi padre nos ha transmitido. Yo miraba a mi papá y mis hermanos varones a pintar y tenía mucha emoción para ir con ellos, pero ellos no me permitían entrar porque yo era mujer. En la tradición de este tipo de arte cusqueño, como podemos ver en muchos libros que están escritos desde este siglo XVI, XVII y XVIII, solo hay artistas varones. Eso viene como si fuese un estilo solo para hombres. Finalmente, cuando yo cumplí 11 años, tuve la oportunidad de entrar al estudio de mi padre sin que él estuviese y no había nadie en mi casa. Así inicié a pintar, agarré mis pinceles, empecé a poner mis colores, pero no sabía cómo mezclar, solo empecé a dibujar y poco a poco iba viniendo las ideas. Esto fue Dios que me ayudó, porque nunca nadie me había enseñado a cómo pintar. Cuando mi padre regresó, él fue muy impresionado. Uno de mis hermanos le dijo, ¡oh! Las mujeres también pueden pintar, y qué bonito. Y desde ahí yo tuve la aprobación de mi padre para pintar con ellos. Ese día fue el día más feliz que recuerdo en mi niñez. Mi padre me enseñó a pintar más o menos como 1 año. Aprendí más de mis hermanos y aprendí más por mis errores. Este deseo de pintar empezó cuando yo tenía como 8 o 9 años. Yo tenía algunos sueños extraños. A veces soñaba con ángeles, a veces soñaba con Jesús, o soñaba que estaba en lugares
diferentes que nunca había visto en mi vida, que parecían reales. Y no puedo explicar con palabras, pero lugares bonitos, muy bonitos. Pero hay dos sueños que todavía pertenecen dentro de mí, que están toda mi vida, me acompañan. Y es cuando en uno de esos sueños yo veía a una mujer agarrado a su niño en sus brazos y lo miraba con tanta dulzura, amor y cariño, y mi corazón latía y sentía esa sensación de emoción de la señora, y despertaba y decía, ¿qué puedo hacer con estas sensaciones? Estaba muy joven, no sabía cómo expresar estas emociones, no entendía bien qué estaba pasando y no decía a nadie también. El otro sueño era un sueño muy triste, porque veía a una mujer agarrando a su niño y ella lo miraba al niño con mucho dolor en su expresión de sus ojos y su cara, porque veía a su niño que estaba muerto, y sentía como me está pasando a mí, y a veces cuando despertaba yo tenía lágrimas en los ojos. Estos sueños me inspiraban a pintar y crecían conmigo según que yo iba creciendo, y yo creo que Dios me dio este don por alguna razón. Él quiere que yo transmita a las personas el amor, la paz, la dulzura en las familias, en los hogares. Y eso es que trato de demostrar cuando hago un rostro. Trato de transmitir ese amor, esa pureza, esa dulzura. Espero que algún día pueda lograrlo. La parte más difícil de esta pintura es las caras, porque no los puedo hacer en cualquier momento. Necesito un tiempo de inspiración. A veces estas sensaciones siento como a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, solo me levanto, vengo a mi estudio e inicio a hacer las pinturas. Pero es interesante porque cuando pienso en Dios, todo es fácil, todo viene solo. Yo no sé cómo lo hago y siento que Él está conmigo, ayudándome en mi arte. Yo no estudié arte, nunca estudié arte, pero sí yo estudié en la universidad para ser profesora, porque mi papá nos hizo prometer a todos mis hermanos que teníamos que seguir una educación profesional, porque en Perú es muy difícil vivir del arte. Todos, gracias a Dios, cumplimos con su promesa. Todos somos profesionales. Soy profesora en lengua y literatura. Enseñé solo por mis prácticas, pero finalmente decidí que eso es lo que no quiero hacer. Lo que yo quiero y me nace y deseo hacer es pintar. Yo continuaba pintando después de salir de la universidad. Incluso estando en la universidad seguía pintando. Yo tenía mi galería de arte en Cusco. Yo conocí a mi esposo en Cusco, en mi galería. Él es americano. Es increíble lo que pasó cuando lo conocí a él. En mi galería yo conocía cada día bastantes turistas de todo el mundo, pero nunca nadie me había llamado la atención. Pero algo mágico pasó con él. Cuando él entró a la galería, él me vio pintando y él no puso atención en mí, no me hizo pregunta de nada, solo apreciaba el arte que estaba
en la galería y yo sentía como necesito hablar con él, necesito decirle algo, preguntarle si él hablaba español o francés o inglés, porque no sabía de dónde era, y él dijo sí, habló inglés. Y yo en ese tiempo no hablaba nada de inglés. Solo podía decir hello y nada más, y mal pronunciado. Entonces hemos empezado a comunicarnos usando diccionario y con señas. Fue muy gracioso porque hemos conversado y nos reíamos con él durante 3 horas, pero sin decirnos palabras. Y solo usando señas. Y cuando ya era el tiempo de cerrar mi tienda, yo le tenía que decir, necesito cerrar mi tienda con señas. Y él pensaba, sí, yeah. Entonces él hizo una seña como moviendo su estómago y así, y yo pude entender, él tiene hambre. Sí, yo conozco un lugar donde puedo llevar a comer. Entonces hablaba yo en español y él hablaba en inglés, pero nadie nos entendíamos más que por las señas. Nosotros hicimos una relación de amistad por algunos meses. Intercambiamos correos, emails y tuvimos una relación durante 2 años. Yo en Cusco y él aquí. Fue una relación a larga distancia. Y finalmente yo me casé en la iglesia de la Merced en Cusco con él, y de esa manera me vine a Estados Unidos. En Nashville hice algunas exhibiciones y hubo personas que no son católicas, no creen en las imágenes, pero una señora se acercó a mí casi llorando y me dice, esta Virgen me tocó mi corazón. Esas cosas, escuchar de estas personas cómo llega la pintura a su corazón, eso es que trato de transmitir en mi arte. Los niños no es tan fácil enseñar con palabras. Si usted usa una imagen como el Padre, el Espíritu Santo en una paloma, a Jesús, a la Virgen, entonces ellos entienden más sobre Dios. En una oportunidad, Sister Johanna me llamó para hacerme una propuesta. Ella me dijo que si yo estaba interesada en ser parte de un libro. Este libro se llama Una invitación para orar en familia. Este libro es muy, muy importante para mí porque quiero transmitir ese amor, esa dulzura, ese cariño que Dios tiene con nosotros.